Bienvenidos a un escalofriante viaje por el oscuro corazón del folclore peruano. En este video, exploraremos los rincones más tenebrosos de las leyendas y mitos que han cautivado y aterrorizado a generaciones en este misterioso país. Estas son las 5 leyendas más aterradoras y ocultas del Perú. El Cariciri. El Cariciri es una figura legendaria en la cultura peruana, especialmente en las regiones andinas. Se dice que es un ser humano que busca sangre y grasa humana para sus oscuros propósitos. Esta figura ha sido utilizada para explicar crímenes inexplicables y sucesos perturbadores en algunas comunidades. La leyenda del Cariciri evoca miedo y cautela en aquellos que residen en áreas rurales y ha sido transmitida a través de generaciones como parte del folclore peruano. La siguiente historia es un caso real que ocurrió en un pequeño pueblo en los Andes peruanos. Las personas que presenciaron estos eventos afirman que son verdaderos, aunque algunos aún dudan de su autenticidad. Yo mismo escuché este relato de boca de los testigos directos y comparto esta historia con el respeto que merece. En aquel remoto pueblo andino, la comunidad vivía en armonía, pero la paz se vio amenazada cuando extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Se decía que durante la noche, algunas personas desaparecían misteriosamente sin dejar rastro. El terror se apoderó de la población y las especulaciones sobre la causa de estas desapariciones eran abundantes. Los lugareños empezaron a susurrar sobre el Cariciri, una figura tenebrosa que se alimentaba de la sangre y la grasa humana. Las calles se volvieron silenciosas por la noche y las puertas se cerraban con doble llave. La comunidad estaba convencida de que el Cariciri estaba entre ellos, acechando en las sombras. Una noche, mientras caminaba a casa después de la puesta del sol, vi una figura sombría moverse cerca de la entrada de mi casa. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba con cautela. La figura se giró y me encontré con una mirada inquietante que me hizo retroceder. Las historias del Cariciri inundaron mi mente y apenas pude contener mi terror. Lo que siguió fue una serie de sucesos inexplicables. Las desapariciones continuaron y el miedo se afianzó en cada rincón del pueblo. La paranoia se extendió y las miradas de sospecha cayeron sobre cualquier persona que pareciera un poco fuera de lugar. La comunidad se unió para enfrentar la amenaza y finalmente se tomaron medidas drásticas para protegerse. Vigilias nocturnas, reuniones comunitarias y precauciones extremas se convirtieron en la norma. Con el tiempo, las desapariciones cesaron, pero el recuerdo del Cariciri quedó grabado en la memoria de todos. Esta historia es un recordatorio de cómo las creencias y el miedo pueden tejerse en la tela de la realidad. Si bien algunos pueden descartar estos eventos como meras leyendas, aquellos que los vivieron nunca podrán olvidar la sombra del Cariciri que se cernió sobre su pueblo. El Silbón. El Silbón es una figura de terror que se encuentra en las tradiciones folclóricas de varios países de América Latina, incluyendo Perú. Se trata de un espíritu vengativo que emite un silbido característico, el cual se dice que se escucha más fuerte a medida que se acerca. La leyenda del Silbón es un recordatorio de cómo las acciones negativas pueden llevar a la perdición y cómo los remordimientos pueden perseguir incluso más allá de la muerte. La siguiente historia se basa en la leyenda del Silbón, una figura que ha aterrorizado a comunidades en toda América Latina. Cuentan que esta historia es real, y aunque la verdad detrás de los sucesos es incierta, el temor que provoca sigue siendo palpable. En lo profundo de la campiña peruana, donde los sonidos de la naturaleza se mezclan con el viento, ocurrió un suceso que marcó la vida de una familia para siempre. En las noches de luna llena, el silbido de ultratumba del Silbón penetraba en sus oídos, erizando sus cabellos y llenándolos de un escalofrío incontrolable.
La historia se remonta a décadas atrás, cuando la tranquilidad de la casa se vio interrumpida por la llegada de un joven apuesto pero siniestro. Este hombre atrajo la atención de una joven, quien cayó bajo su influencia a pesar de las advertencias de su familia. Poco a poco, el comportamiento del joven se tornó más oscuro y posesivo. Los conflictos domésticos se multiplicaron y las discusiones se volvieron violentas. El padre de la joven intentó poner fin a la relación, pero el joven respondió con rabia y desprecio. En un arrebato de ira, el joven cometió un acto atroz que sellaría su destino y el de la familia. La tragedia sacudió el hogar cuando el joven asesinó brutalmente al padre de la joven. Después del horrendo acto, el joven desapareció en la noche, llevándose consigo el cadáver de su víctima. La madre, llena de dolor y rabia, maldijo al asesino y rogó a los dioses que lo castigaran. Se dice que la maldición surtió efecto. El joven se convirtió en el Silbón, condenado a vagar por la eternidad en busca de su víctima, su madre, para mostrarle los restos de su padre y pedir perdón. El silbido macabro del Silbón se convirtió en un presagio de muerte y desgracia. El tiempo pasó y la familia fue acechada por el aterrador sonido del Silbón. Los miembros de la familia vivieron sus vidas atormentados por la culpa y el miedo, sintiendo siempre la mirada del espíritu vengativo sobre ellos. La historia del Silbón se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de los actos malvados y las maldiciones que pueden perseguir incluso más allá de la muerte. El Chullachaqui. El Chullachaqui es una figura mítica y aterradora en las tradiciones de la selva amazónica, incluyendo Perú. Se describe como un espíritu travieso que toma la forma de personas conocidas, pero siempre tiene un pie cambiado. El Chullachaqui es un recordatorio de la naturaleza impredecible y misteriosa de la selva, así como de la importancia de respetar y cuidar el entorno natural. La siguiente historia está tejida con las leyendas que fluyen a través de la exuberante selva amazónica. Los que han vivido en las profundidades de este vasto ecosistema han compartido esta historia de generación en generación, como una advertencia a quienes se aventuran en sus dominios. En una aldea escondida entre la densidad del follaje, los lugareños hablaban en susurros sobre el Chullachaqui, un ser que habitaba en los rincones más oscuros de la selva. El Chullachaqui tomaba la forma de aquellos que se aventuraban a explorar la selva, pero siempre tenía un pie cambiado. Se decía que el Chullachaqui atraía a los curiosos hacia las profundidades de la selva, utilizando su conocimiento de los senderos y caminos ocultos. Los que lo seguían se encontraban en una pesadilla, perdidos en un laberinto de vegetación y desorientados por los extraños sonidos que resonaban a su alrededor. La historia que más aterrorizaba a los lugareños era la de un joven cazador que había desafiado las advertencias y había ingresado al dominio del Chullachaqui. Persiguiendo a una presa en lo profundo del bosque, pronto se perdió en la maleza y los sonidos desconocidos. El joven comenzó a sentir una extraña sensación de estar siendo observado. La angustia se apoderó de él mientras luchaba por encontrar su camino de regreso. A lo lejos, escuchó el sonido de un silbido escalofriante que lo paralizó de miedo. Desesperado por escapar, siguió los sonidos del silbido, creyendo que lo llevarían de vuelta a casa. Finalmente, después de horas interminables, emergió de la selva exhausto y desorientado. Aunque había escapado del Chullachaqui, el joven cazador nunca volvió a ser el mismo. Los que lo conocían decían que su mirada estaba perdida y su alma había quedado atrapada en los oscuros rincones de la selva. La leyenda del Chullachaqui se convirtió en una lección para respetar los límites de la selva y comprender su misterio. La historia nos recuerda que la naturaleza es impredecible y puede ser implacable para aquellos que la subestiman. La Llorona. La Llorona es una de las leyendas más icónicas y aterradoras de América Latina, incluyendo Perú.
Se trata de una mujer que llora desconsoladamente por sus hijos perdidos. Su lamento se escucha en las noches y su figura se asocia con la tragedia y la muerte. La historia de La Llorona es un recordatorio de la importancia de cuidar a los seres queridos y las consecuencias de acciones descuidadas. La siguiente historia es una de las más profundas y trágicas que se comparten en muchas culturas latinoamericanas, incluyendo la peruana. Aunque las versiones pueden variar, el tema central permanece: una advertencia sobre los peligros del descuido y la negligencia. En las oscuras calles empedradas de un antiguo pueblo en Perú, las leyendas de La Llorona flotan como un susurro en el viento. Se dice que durante las noches de luna llena, los lamentos desgarradores de una mujer se elevan desde el río cercano. Los lugareños se apresuran a cerrar puertas y ventanas, temiendo cruzarse con la figura enigmática. La historia cuenta que, hace muchas décadas, una mujer joven y hermosa vivía en el pueblo con sus hijos. Su belleza atraía a los hombres de la región, pero ella solo tenía ojos para uno, un hombre apuesto pero frívolo y egoísta. Abandonando sus responsabilidades maternas, la mujer se entregó al amor ciego. La tragedia golpeó cuando, en un descuido, los hijos de la mujer murieron en circunstancias horribles. La mujer, desgarrada por la culpa y el dolor, se arrojó al río, donde sus lamentos se mezclaron con las aguas turbulentas. Desde entonces, se dice que su espíritu busca a sus hijos perdidos, llorando por ellos en las noches. Aquellos que se atreven a acercarse al río en la oscuridad pueden escuchar sus lamentos, un recordatorio constante de la tragedia que ocurrió. Algunos afirman haber visto su figura vestida de blanco, un espectro pálido que se desvanece en la bruma. Otros hablan de encuentros cercanos que han dejado una huella imborrable en sus almas. La historia de La Llorona trasciende fronteras y culturas, y aunque las circunstancias varían, el mensaje es el mismo: la importancia de priorizar y cuidar a nuestros seres queridos. En su lamento, La Llorona nos recuerda las consecuencias de nuestras acciones y la responsabilidad que tenemos hacia aquellos que amamos. El Jarjacha. El Jarjacha es una figura mitológica que forma parte del folclore peruano, especialmente en las zonas rurales. Se describe como una criatura con rasgos humanoides y una gran cabeza de oveja, acompañada de un aura maligna. La leyenda del Jarjacha advierte sobre los peligros de transitar por caminos oscuros y la importancia de la cautela en la oscuridad. La siguiente historia nos transporta a las áreas rurales de Perú, donde las sombras de la noche cobran vida con una figura aterradora conocida como el Jarjacha. Esta historia, que ha sido contada por generaciones, nos recuerda que incluso en la familiaridad de nuestros hogares hay rincones oscuros que esconden secretos oscuros. En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos, se compartía una historia que se transmitía de generación en generación: la leyenda del Jarjacha. Se decía que esta criatura se manifestaba en las noches más oscuras, su cabeza de oveja iluminada por una luz tenue y maligna. Los lugareños contaban que el Jarjacha era un ser que acechaba los caminos solitarios, esperando a los viajeros que se aventuraban en la oscuridad. Su figura grotesca y su mirada inquietante eran suficientes para paralizar a cualquiera de miedo, y se decía que aquellos que lo encontraban quedaban atrapados en su maleficio. Una noche, un joven campesino regresaba a casa después de un día de trabajo agotador. Con la oscuridad envolviendo su camino, escuchó un susurro lejano que parecía llevar su nombre. Intrigado y un tanto nervioso, siguió el sonido y se encontró con una figura aterradora: el Jarjacha. La luz mortecina iluminaba la cabeza de oveja, revelando sus rasgos retorcidos. El joven sintió que sus extremidades se entumecían y una sensación de terror lo envolvió por completo. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían.
El jarjacha se acercó lentamente, su presencia opresiva llenando el aire. Con todas sus fuerzas, el joven logró romper el hechizo momentáneamente y corrió hacia su casa, el jarjacha persiguiéndolo con cada paso. Atravesó la puerta de su hogar y cayó al suelo, temblando de miedo. Algunos lugareños dicen que el jarjacha llegó hasta el umbral antes de desvanecerse en la noche. El joven, marcado por el terror que experimentó esa noche, compartió su historia con los demás, advirtiendo sobre los peligros de viajar solo en la oscuridad. La leyenda del jarjacha sigue viva en la memoria de aquellos que habitan en las áreas rurales, una advertencia constante de que incluso en la familiaridad de la noche hay misterios y peligros que deben ser respetados.